se ha logrado captar la voluntad de algunos congresistas, en un número relativamente importante, que, digamos, socava la autonomía y la independencia en la toma de decisiones. Estamos en estos momentos ya conectados a través de la plataforma de Zoom con el ex ministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma, para hablar sobre ese tema del informe de un integrante de la Junta Nacional de Justicia que propone la destitución de la presidenta del Poder Judicial y además sobre esa decisión del Tribunal Constitucional de mencionar al Congreso que no es un órgano consultivo para que termine finalmente decidiendo sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que básicamente contiene las causales por las cuales un presidente en funciones puede ser acusado constitucionalmente. Doctor García Toma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos. Mi respeto. A usted, buenas noches. Por favor, queremos comenzar primero con este informe que recomienda destituir a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. ¿Cuál es su opinión, por favor, sobre este tema? ¿Qué es lo que significa para nuestro país? Bueno, es una imputación grave, fundamentalmente, porque se trata de la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de uno de los órganos de poder de mayor importancia. De acuerdo con la ponencia presentada por el consejero Tomberry, la presidenta de la Corte Suprema habría incurrido en una infracción a la regla de conducta intachable que se encuentra prevista en la ley de carrera judicial. Y el hecho es el siguiente. La presidenta del Poder Judicial tuvo una relación conyugal hasta el año pasado o anteaño pasado, pero en fechas anteriores, en el año 2013 y el año 2018, su cónyuge celebró alrededor de 18 contratos de locación con el Jurado Nacional de Elecciones. Resulta que, de conformidad con la ponencia, y en efecto así ha sido, porque la OSCE ha suspendido, ha inhabilitado de manera permanente al ex cónyuge, porque él se encontraba con el impedimento de celebrar contratos en la medida en que la presidenta del Poder Judicial se encontraba en el ejercicio de la función, ya sea como juez suprema o como titular de la institución, ¿no? Pero, doctor García, sí. Perdone que le interrumpa en esa parte porque quiero que nos precise algo más. Además de los contratos que ha hecho el cónyuge o el excónyuge de la presidenta del Poder Judicial, ¿cuánta responsabilidad realmente tiene ella sobre esos contratos firmados por su pareja en ese momento? Porque como bien dijo Katiuska en el comentario que hizo anteriormente, ella hizo su descargo en varias ocasiones mencionando de que no tenía nada que ver con la contratación que le hicieron a él. ¿Qué responsabilidad tenía ella si ella no influyó, no presionó, no recomendó para que sea contratado? De acuerdo a la ponencia, que es justamente lo que se va a dilucidar el Pleno en las próximas semanas, luego de escuchar los descargos de la presunta afectada, la infracción a la conducta intachable se haría bajo el siguiente contexto. Ella tenía que haber conocido que su esposo, encontrándose inhábil para celebrar contrato de Estado por su relación conyugal, de alguna manera, por silencio, por omisión, consintió esta actuación. Y se considera que por su estatus en la administración pública, las exigencias de un comportamiento funcional son mayores. En consecuencia, aún tratándose de su cónyuge, ella debió comunicar al Jurado Nacional de Elecciones que éste se encontraba inhabilitado de celebrar el contrato por mantener una relación conyugal con ella. Así es. Esa es la tesis de la ponencia, ¿no? Así es. Y el siguiente 8 de noviembre del presente año, a las 9 de la mañana, ella tiene el espacio para poder conectarse vía Zoom y para poder dar su descargo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese procedimiento disciplinario, por favor? Hay algunas cosas que ya sí parece que van a quedar descartadas. Ella planteaba una excepción de prescripción. Me parece correcta la tesis del ponente en el sentido de que no hay prescripción. Señalaba de que ella había disuelto su vínculo
Y eso es verdad, pero después de la celebración de los contratos, la disolución del vínculo se produce en el año 2019. Señalaba de que con fechas anteriores ella había establecido una separación de cuerpos. Sin embargo, en la documentación alcanzada a la Junta aparece que el cónyuge sigue fijando como domicilio digamos, el hogar conyugal. En consecuencia, no habría esa separación de cuerpos, sino que seguían conviviendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, seguramente en la audiencia se irá a la discusión de fondo de si ellas tenían la responsabilidad de comunicar esta irregularidad o si por el contrario, por tratarse de su cónyuge y al no poderle establecer una imputación por tratarse de una persona vinculada a ella, quedaba exonerada del cumplimiento de ese mandato, ¿no? Ese es el tema de fondo. Bueno, en todo caso, dentro de esa situación, la decisión que podría tomar la Junta Nacional de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, ¿podría apelarla? Sí, bueno, esto se podría judicializar. Otro tema que habría que analizar, Pedro, es el siguiente, ¿no? Es la graduación de la falta. Digamos, en la consideración de que esto sea una falta, ¿se le aplica la máxima sanción, la destitución, o cabe una situación menor? Entendiéndose que la persona a la que ella tendría que haber señalado es su cónyuge, ¿no? Entonces, eso es algo que tendrá que graduar. Pero doctor García, si el jurista ponente está proponiendo que sea destituida, ¿la Junta podría cambiar esa conclusión de la ponencia y aplicar una pena según el criterio de gradualidad? Sí, por supuesto. Es solo una ponencia, es solo una propuesta. El Pleno podría desestimarla o aceptarla parcialmente, ¿no? Esa es parte de la discusión. A ver, yo quiero hacerle una pequeña pregunta política para pasar al otro tema que es muy importante. Hay gente que seguramente dirá, hey, estamos marcando un precedente importante, se está buscando investigar a un presidente en funciones por Ejecutivo. ¿No deberíamos ser igual de correctos también con la presidenta del Poder Judicial? Porque sabemos todos, es un conocimiento clarísimo que la ley de contrataciones con el Estado impide que tus parientes puedan contratar con el Estado, ni esposos, ni hijos, ni sobrinos, ni cuñados, ningún familiar cercano, incluso hasta la cuarta generación, por lo que tengo entendido. Totalmente de acuerdo. Es decir, el primer tema, ¿existe una infracción? Existe. ¿Conocía de la infracción la presidenta del Poder Judicial? Probablemente sí, todo indicaría que sí, es lo razonable. ¿Cómo puede desconocer que su esposo tiene una relación contractual con el jurado? 3, estaba en la obligación de señalar el hecho ante el jurado, según el ponente sí, por el cargo de juez supremo, que le exige un estándar de responsabilidad mayor que el común de las personas. Esa es la tesis de la ponente. Bien, ahora, doctor García, queremos ir al plano de la decisión del Tribunal Constitucional respecto a esta decisión. Antes de entrar a lo que ha terminado admitiendo, vayamos a lo que no admitió, de que el TC no es un ente consultivo y por lo tanto no le corresponde interpretar la aplicación o no del 117 según la denuncia constitucional que ha planteado la fiscal de la Nación. ¿Qué le parece a usted? Es correcta. El Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, es un órgano resolutivo. Al tribunal se llega mediante un proceso de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad o conflicto competencial. Y en ese marco declara fundada o infundada, procedente o improcedente una demanda, ¿no? En segundo lugar, creo que hay una concepción equivocada del Congreso en el sentido de que el primer intérprete de la Constitución, no el último, pero el primero es el Congreso. Cuando elabora una ley, lo primero que tiene que hacer es interpretar el contenido del proyecto de conformidad con la Constitución, a efecto de darle concordancia, armonía con ese texto fundamental. Y tomará su decisión. Y luego, si existen los actores legitimados que consideren que esa ley
es inconstitucional o ha adoptado una resolución en un ámbito administrativo o político, evidentemente eso podría ser eventualmente objeto de una revisión ante el Tribunal Constitucional, pero no puede soslayar que él es un intérprete y es fundamentalmente el que da inicio a la interpretación oficial en el Perú. Luego vendrán los jueces y, por último, el Tribunal Constitucional. Pero nos preguntamos, ¿qué pasaría si se admite a trámite o ya se procesa esa denuncia constitucional? Sabemos que esto va a durar muchos meses. Hay un sector de expertos que dicen que esta denuncia presentada por la fiscal es válida, es constitucional. Pero otros dicen que no, que incluso si el Congreso continuaría, estarían incumpliendo el artículo 117, que un presidente no puede ser acusado. Ahí podría tener injerencia el Tribunal Constitucional para esclarecer lo que pasa, porque de verdad que es muy confuso. Hay muchas interpretaciones frente a un artículo que es el problema en este tiempo. Dos cosas. Separemos. El Ministerio Público postuló una tesis de que podía investigar, que el artículo 117 no le impedía llevar a cabo una investigación preliminar. Así es. Esa tesis ha sido convalidada por el Poder Judicial. En el marco de esa convalidación por el Poder Judicial, ha culminado su investigación preliminar y la ha formalizado en una denuncia constitucional con 109 elementos de convicción de que estamos frente a una organización criminal encabezada por el presidente de la República, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. ¿Puede el Congreso pronunciarse sobre el fondo del asunto? Sí, siempre que, tomando en consideración, digamos, una aplicación literal y estricta del artículo 117, puede declarar que hay lugar a la formación de causa, pero puede diferir el cumplimiento de su decisión hasta el cumplimiento del mandato. O sea, ¿el Congreso se puede pronunciar sobre esa denuncia constitucional? Sí, solo que si se aplica literalmente el artículo 117, evidentemente tendría que esperar el cumplimiento de su mandato para hacerlo efectivo. Ahora, como bien ha señalado usted, hay una serie de interpretaciones. ¿Por qué se ha producido este tema? Este no es un problema de las instituciones que aparecen en la Constitución, ni siquiera es un problema del Congreso como institución. El problema es que hay un conjunto de congresistas que, digamos, han alquilado el alma para nutrir el cuerpo. Es decir, se ha logrado captar la voluntad de algunos congresistas, en un número relativamente importante, que, digamos, socava la autonomía y la independencia en la toma de decisiones. Entonces, esto ha llevado a que, al no poderse alcanzar los 87 votos que podrían gestar la vacancia por incapacidad moral, que es la puerta de salida del 117, es que se vienen produciendo este tipo de interpretaciones. Pero en realidad, todo el epicentro del problema está en que el Congreso de la República ha sido cooptado por el Poder Ejecutivo en base a prebendas, granjerías y beneficios de carácter personal. Sin embargo, se podría denunciar por infracción a la Constitución si los congresistas terminan admitiendo esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación por una presunta violación al artículo 117 de la Constitución. Digamos, la institución más clara es la de la vacancia por incapacidad moral. Yo puedo tomar el contenido de la denuncia y darle, ¿no es cierto?, una valoración moral. Sí, doctor García, esa parte nos queda bastante claro, que lo que ha presentado como denuncia la fiscal de la Nación podría servir de insumo suficiente para que puedan calificar como incapacidad moral lo que está haciendo el presidente Castillo. Con el Málaga. Y que está sucediendo en estos momentos. Ya lo ha hecho el congresista Málaga, ¿no? Así es. Ha incorporado a su proyecto parte del contenido de esa denuncia. Sin embargo, yo voy. Si el Congreso no va por esa parte, por el tema de la vacancia, por X motivo, y termina admitiendo la denuncia constitucional para que lo vean a las instancias correspondientes, la subcomisión de acusaciones, la comisión permanente, el debate del pleno, para que siga su cauce regular. Si ellos hacen eso, ¿podrían ser denunciados por infracción a la Constitución? No, porque incluso, como le repito, Pedro, el Congreso podría pronunciarse sobre el fondo, es decir, al lugar a la denuncia formulada por el Ministerio Público por tales y cuales delitos. Sin embargo,
Si se sujeta a, digamos, a la parte literal del artículo 117, lo que tendría que hacer el Congreso es diferir la aplicación de su decisión al cumplimiento del mandato presidencial. Y la figura que es el cumplimiento diferido. Y la figura de la suspensión temporal del presidente, que también se habla sobre la base de esa denuncia. En eso sí no comparto la posición que se ha planteado, que vuelvo a repetir, surge de esta cooptación del Congreso y en donde hay un grupo de congresistas que por intereses personales no se suman, digamos, a las posiciones del bloque democrático para acabar como debe acabar este problema, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con la suspensión? Hay dos tipos de suspensión, según la Constitución. La primera es aquella que se produce cuando, generada la determinación de dar lugar a formación de causa ante el Poder Judicial, el presidente queda suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del proceso penal. Si el proceso penal incluso termina antes del cumplimiento de su mandato, con una absolución, el presidente retorna al solio presidencial. La segunda posibilidad de la suspensión es cuando se produce una incapacidad física o una incapacidad mental transitoria. ¿Qué pasa si el presidente sufre un accidente de tránsito? ¿Qué pasa si el presidente pues se pierde, digamos, el avión cae y se pierde, no puede ser encontrado, ¿no es cierto? Si se presenta una situación, digamos, de esa naturaleza, o el presidente sufre de un colapso nervioso que requiere, digamos, de un descanso médico, durante ese periodo se produce la suspensión. Es una suspensión por razones de incapacidad física o incapacidad mental, digamos, temporal. Pero esas incapacidades son propias del propio presidente, no son por causas ajenas a él o extrañas a él. Ahora, por favor, quiero preguntarle sobre la decisión del Tribunal Constitucional frente a sí involucrarse con esta denuncia competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial, porque según lo que mencionan, le corresponde al Congreso elegir al defensor del pueblo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y también preguntarle por qué usted ya no participó. Usted decidió dar un paso al costado. Correcto. En relación a lo primero, en efecto, por la vía de la acción de amparo y a través de jueces supernumerarios, es decir, jueces que en puridad son nombrados a dedo, que no han obtenido un placet, una autorización por parte de la Junta Nacional de Justicia, se han presentado una serie de amparos que han impedido en los hechos el cumplimiento cabal de competencias exclusivas y específicas del Congreso de la República. Ejemplo, la acción de amparo que presentó el señor Walter Ayala, el inefable Walter Ayala, y que impidió el continuar con el primer proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin tener el señor Ayala vela en ese entierro. Dos, la presentación de una acción de amparo por parte de la SUNEDO, rompiendo la regla de que el Estado no puede litigar contra el Estado por la vía del amparo, y en segundo lugar, presentándola contra un mero proyecto de ley. ¿No? Exitosa. 3. La presentación de una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para impedir el proceso de nombramiento del Defensor del Pueblo. 4. La acción de amparo que presenta el presidente del Jurado Nacional de Arequipa en la ciudad de Arequipa para impedir que una comisión investigadora se aboque, ¿no es cierto?, a investigar, digamos, su comportamiento funcional durante el último proceso electoral. En todos estos casos, evidentemente, se trata de una invasión de competencias exclusivas y excluyentes. Y es por eso que el Congreso correctamente ha planteado un conflicto competencial. Le dice al tribunal, diga usted si mediante un amparo se puede o no se puede aceptar la intervención del Poder Judicial sobre estas competencias. ¿Y usted por qué decide dar un paso al costado? Por favor, que nos queda segunditos nada más. Correcto. Por dos razones. La primera es que estamos en un momento muy grave en el país. Yo creo que hemos llegado a una situación de colapso político, económico y sobre todo moral, y yo me siento muchísimo más cómodo, por ejemplo, conversando con ustedes, hablando libremente, lo cual no podría hacerlo si tuviera bajo, digamos, la responsabilidad de conducir una institución. Tendría
velar, evidentemente, en lo que se refiere a mi forma de actuación, mi forma de expresión, a los cánones que exige la institución. Pero en segundo lugar, es que si yo hubiese aceptado la postulación por segunda oportunidad, tendría que haber renovado, digamos, los diálogos con determinadas bancadas. Y evidentemente no está en mi deseo ni en mi convicción el tener que reunirme con los niños o con gente de Podemos, es decir, con una serie de bancadas que para mí moralmente están descalificadas y yo creo que con ellos no puede haber ningún tipo de diálogo, ningún tipo de conversación y es preferible digamos, establecer una sana distancia moral, ¿no? Es un tema Esas han sido las razones. Un tema de principio, básicamente. Doctor García Toma. De principios, efectivamente, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Un saludo.